por mucho que digan los economistas libertarios, lo cierto es que la evidencia empírica, repito, la evidencia empírica, los datos, los hechos, no las suposiciones, los hechos y los datos, la evidencia científica analizada en otros países, lo que demuestra es que el control de precios funciona cuando viene acompañado de medidas estructurales que se aplican de forma coordinada y sostenida en el tiempo. En fin, como pueden ver, con el Gobierno de coalición progresista no empezó el problema de la vivienda, pero sí la convicción de solucionar el problema del acceso a la vivienda, con nuevos recursos, con nuevas regulaciones y gracias, y en esto quiero también reivindicar el trabajo de los sindicatos, del tercer sector y de la empresa del sector de la construcción, gracias a la acción conjunta de todos los sectores concernidos que operan en la construcción de viviendas en nuestro país. Hemos hecho mucho a lo largo de estos últimos 7 años, pero es evidente que tenemos que ser sinceros, queda mucho por hacer. La política de vivienda del Gobierno, ahí están los datos, ha ayudado a más de 1,5 millones de personas, con nombres y apellidos. Más de 1,5 millones de personas. Ha contribuido a atenuar uno de los efectos más nocivos de la crisis inmobiliaria que afecta a Occidente, haciendo que España, aun habiendo subido mucho el precio de la vivienda, singularmente en determinados urbes, como es por ejemplo la de Madrid, haciendo que España sea uno de los países de la Unión Europea en el que menos se ha visto aumentado el precio de la vivienda. Con todo, es evidente que esto no es suficiente, que la situación es crítica y que, como tal, lo que exige es más trabajo y medidas contundentes por parte de la Administración General del Estado. Cataluña ha sido la primera comunidad autónoma en aplicar el tope del alquiler con fatídicos resultados. Según los últimos datos del Observatorio del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, correspondientes al tercer trimestre de 2024, desde que el control de alquileres entró en vigor a mediados de marzo, la oferta de viviendas se redujo en esta región en 8.860 inmuebles. Esto supone una caída de más de un 6% en tan solo un trimestre. Si se compara con la Comunidad de Madrid, donde el tercer trimestre el stock de vivienda ha disminuido en 2.155 inmuebles, Cataluña ha destruido casi 5 veces más oferta de pisos que la capital española. La consejera de Territorio de la Generalitat de Cataluña, Silvia Paneque, celebró en su momento con gran entusiasmo el gran éxito obtenido por el control de alquileres, produciendo una disminución de los precios de entre un 3 y un 5%. Pero esta afirmación fue desmentida en un informe elaborado por la inmobiliaria Forcadell en la Universidad de Barcelona. En él no se precisa cuánto, pero sí afirman que el precio del alquiler ha aumentado tanto en los contratos vigentes como en la renovación de los acuerdos entre los pequeños propietarios y los inquilinos. La explicación se encuentra en la propia Ley de Vivienda, porque en 2024 a aquellos inquilinos con un contrato en vigor, el importe del alquiler les aumentó un 3%, tal y como se establece en la normativa. Y a partir de este 2025 se tomará como referencia el nuevo índice creado por el Instituto Nacional de Estadística, por el que la cuantía del arrendamiento no se reducirá, sino que seguirá aumentando. En el caso de los nuevos contratos efectuados por los pequeños propietarios, el casero tiene 2 opciones. Por un lado, incrementar un 3% el precio del alquiler y, por otro, aumentar la renta en un porcentaje equivalente a la diferencia entre la inflación acumulada desde el inicio del contrato y el incremento observado en la cuantía del alquiler durante los años que ha estado vigente. Existe un último caso, que es el de las viviendas alquiladas por grandes propietarios. En Cataluña son considerados como grandes tenedores las personas físicas y jurídicas que poseen 5 o más viviendas, aunque una de ellas sea la residencia habitual de las primeras y otra la utilicen durante sus vacaciones. Si hacen un nuevo contrato a un inquilino, ambas deben percibir del arrendatario el importe establecido en el Sistema Estatal de Referencia de Precios de Alquiler de Vivienda. Esta acción supone efectuar un descuento al arrendatario superior al 20%. Por eso, para evitar realizar tal rebaja, casi todos optan por no hacer ningún nuevo contrato y prorrogar el acuerdo actual. Otra consecuencia que se está observando es que, según informan fuentes cercanas al mercado residencial de Cataluña, los grandes fondos están comenzando a vender una a una, acudiendo al mercado minorista, sus propiedades de alquiler en Cataluña, en gran parte debido a la regulación
y a la incertidumbre jurídica que existe en esta comunidad autónoma. Una decisión que va a reducir aún más la oferta e impactar en la inversión. Por lo que, tal y como llevan avisando los expertos inmobiliarios desde el inicio, el control de precios no funciona. Lo único que está consiguiendo es aumentar más la brecha existente entre la demanda y la oferta y agravar aún más la crisis de vivienda que vivimos.